Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bien, hoy vamos a ver otra técnica de acoplamiento, una técnica que es muy sencilla y que solamente se utiliza para, en este caso, cuando se tienen cargas puramente resistivas. Voy a compartir mi pantalla, creo que ya la pueden ver. Y esta técnica se le conoce como, se le llama, acoplamiento de impedancia utilizando un transformador de un cuarto de onda. A lo que es importante aquí mencionar es que no se refiere a un transformador como típicamente nosotros lo conocemos, que en este caso se simboliza como lo estoy dibujando. ¿Okay? No se refiere a esto, sino que la palabra transformador viene de pues, que transforma, es decir, que lo que vamos a hacer es en este caso una conversión o transformación utilizando lo que es el término de un cuarto de longitud de onda. Entonces, para eso lo que se hace es lo siguiente, lo que tenemos es la impedancia característica de la línea que se encuentra de este lado, y de lo que se trata es de insertar un segmento de línea de transmisión, que en este caso mide un cuarto de longitud de onda, como se muestra en la figura. Permítanme un segundo, por favor. Ok, ya, gracias. Entonces, esta es esta sección que se encuentra entre las líneas punteadas del color azul. La longitud, en este caso, eléctrica es un cuarto de lambda. Y se conecta entre lo que es la línea de transmisión y la impedancia de la carga, que estamos definiendo como ZL. Entonces, a esta sección le tenemos que determinar su impedancia, que se conoce como Z1. Y entonces, viendo desde la línea, así como se muestra esta flecha en azul, tenemos lo que es la impedancia de entrada. Entonces, si saca la ecuación, la impedancia de entrada sería igual a Z1, que multiplica ZL más JZ1 tangente de beta L, entre Z1 más JZL tangente de beta L. Pero nosotros sabemos que beta es igual a 2pi en lambda. Entonces, sustituimos el valor de beta, y además que el L es igual a lambda cuartos, entonces nos queda la ecuación que está aquí abajo. Nos queda que la impedancia de entrada es igual a Z1 que multiplica ZL más JZ1 tangente de 2pi en lambda por lambda cuartos, dividido entre Z1 más JZL tangente de 2pi en lambda que multiplica lambda cuartos. De aquí pues se nos van las lambdas y también en este caso nos quedaría 2pi sobre 4, nos quedaría pi medios. Entonces nos quedaría Z1 por ZL más JZ1 tangente de pi medios entre Z1 más JZL tangente de pi medios. En este sentido, haciendo las operaciones correspondientes, multiplicando complejo conjugado, despejando y considerando que la tangente de 90 grados es 0, podemos llegar a la expresión que se encuentra en el extremo inferior derecho, donde nos dice que la impedancia de entrada es igual a la raíz a Z1 elevado al cuadrado dividido entre ZL, o lo que es lo mismo la raíz cuadrada de Z in por ZL. Eso sería Z1. Permítame un segundo, ¿alguien quiere ingresar? Entonces, esta técnica de acoplamiento de impedancia usando un transformador de un cuarto de onda es un método simple para acoplar una carga resistiva. Entonces, aquí es algo que es importante hacer mención, que es una carga puramente resistiva a una línea de transmisión sin pérdidas. Sabemos que en este caso
el coeficiente de atenuación alfa es igual con 0, que va a tener una impedancia característica R0'. Es decir, entonces el valor de la impedancia característica debe ser real y el valor de, en este caso, la impedancia de carga también debe ser real. De tal manera que si cambiamos, en este caso, las literales que tenemos en esta ecuación, por estas otras tendríamos que R0' sería igual a la raíz de R0 por RL. Que es exactamente lo mismo. Es decir, R0' correspondería a Z1, R0 sería Z0 y RL sería ZL. Nada más hice el cambio, en este caso de literales, y en vez de llamarles Zetas, les llamé Rs, porque nos dice aquí, en este caso, y nos establece esta técnica que solamente es única y exclusivamente para casos en los que se tiene una impedancia característica puramente resistiva y una carga puramente también resistiva. Entonces, debido a que la longitud de una línea de un cuarto de onda depende de la longitud de onda, pues este método de acoplamiento es sensible a la frecuencia. Entonces es muy simple, vamos a verlo con un ejemplo que dice: un generador de señales alimentará con una potencia igual a través de una línea de transmisión con una impedancia característica de 50 ohms a dos cargas separadas. Una de ellas va a tener un valor de 64 ohms y la otra de 25. Entonces se utilizarán transformadores de un cuarto de onda para acoplar las cargas a la línea de transmisión de 50 ohms. Entonces nos pide primero, en el inciso A, determinar las impedancias características de las líneas de un cuarto de onda. Inciso B, hallar la razón de onda estacionaria en las secciones de las líneas de acoplamiento. Entonces, haciendo un esquemita, lo que tenemos aquí es nuestra impedancia de 50 ohms puramente resistiva, o para no confundirnos, podemos llamarle una resistencia de la línea de transmisión puramente de 50 ohms, en la cual se van a conectar dos cargas, una de ellas con un valor de 64 ohms, y es que está dibujada en color rojo para que se pueda apreciar, y la otra, bueno, y esta le vamos a llamar RL1, y la otra, en este caso, otra carga, en paralelo, ¿verdad?, con RL1 y también con, en este caso, la línea de transmisión, cuyo valor va a ser de 25 ohms, y se ha dibujado en color azul. Entonces, los brazos que conectan a la carga resistiva, cada una de las cargas resistivas, con la línea de transmisión, aquí vemos el segmento, debe tener una longitud eléctrica de lambda cuartos, tanto para el lado rojo como para el lado azul. Entonces, en el primer caso, la solución para la primera pregunta que nos hacen es: primero, sabemos que para alimentar con la misma potencia ambas cargas, la resistencia de entrada en la unión con la línea principal, ¿sí?, mirando hacia la carga, deberá ser igual a 2 veces RC, para que se pueda distribuir en este caso, entonces, la potencia de la misma manera en cada una de las cargas. Entonces, si denominamos RI1 igual a RI2 igual a 2 veces R0, entonces tendríamos que 2 por, en este caso, 50 nos daría 100 ohms. Entonces, para la primera rama vamos a llamar R'01, será la raíz de RI1 por RL1. Entonces tenemos, sustituyendo valores, nos quedaría la raíz de la multiplicación de 100 por el primer valor de la impedancia resistiva, que sería 64, y haciendo esa operación nos da 80 ohms. Para la segunda rama, que es para la roja, para la segunda rama que está dibujada en color azul, la vamos a llamar R'02, y esta va a ser igual a la raíz cuadrada de RI2 por RL2. Obviamente, como tenemos la condición de que RI2 es igual a 2R0, y eso nos resulta con un valor de 100, entonces sería multiplicar 100 por el valor de la segunda carga, que sería 25 ohms. Si sacamos, en este caso, hacemos la multiplicación y sacamos la raíz cuadrada, nos resulta con 50 ohms. Con eso se resuelve entonces, en este caso, el inciso A. Para el caso del inciso B, bajo condiciones de acoplamiento no hay razón de onda estacionaria en la línea de transmisión principal. Así que entonces el SWR debe ser igual con 1, resultándonos un valor pues, prácticamente igual al del, pues sabemos que ponemos el símbolo de sí.
¿Ok? Entonces, el SWR en las dos secciones de la línea de acoplamiento es la siguiente. Sabemos que el coeficiente de reflexión sería la la ZL o ZR menos Z0 entre la suma de las dos. Pero en este caso, como no tenemos Z, sino tenemos Rs, debería ser RL1 menos R'01 entre la suma. Entonces nos da 64 menos 80 entre la suma de las dos cantidades. Esto nos resulta como 0.01. Entonces sabemos que el SWR, o de razón de onda estacionaria, está definido como 1 más la magnitud del coeficiente de reflexión dividido entre 1 menos la magnitud del coeficiente de reflexión. Entonces quedaría 1 más 0.11 entre 1 menos 0.11. Eso nos resulta con una, en este caso, razón de onda estacionaria de 1.25. Para el caso de la sección 2, que es de manera similar, el coeficiente de reflexión nos daría L2 menos R'02 entre la suma de las 12. Esto nos daría entonces 25 menos 50, dividir entre 25 más 50, y esto nos resultaría como menos 0.33. Entonces, la razón de onda estacionaria sería igual a 1 más la magnitud del coeficiente de reflexión 2 entre 1 menos la magnitud del coeficiente de reflexión. Esto nos daría 1 más 0.33 dividido entre 1 menos 1.33, y esto nos resultaría como 1.99. Entonces, ordinariamente la línea de transmisión principal y las secciones de acoplamiento son esencialmente sin pérdidas. Entonces, en este caso, R0 y R0' son puramente reales, y la ecuación R0' que es igual a la raíz de R0 por RL, no tendrá solución si RL se reemplaza por un valor complejo de ZN. Entonces, esta técnica solamente se utiliza para este tipo de condiciones. Entonces, por lo tanto, los transformadores de un cuarto de onda no son útiles para acoplar una carga, considerando que esa carga podría ser una impedancia compleja. ¿Okay? Y particularmente a lo que sería una línea de transmisión con bajas pérdidas. Eso significa que entonces distaría mucho de nuestra realidad, ya que nosotros sabemos que en la mayoría de los casos, casi el 99.9% de los casos que nosotros nos enfrentamos como ingenieros, la impedancia de carga es compleja. Entonces este método pues es muy poco útil para este tipo de aplicaciones, bueno, más bien porque no se pueden resolver para el caso de impedancias complejas, tanto de la línea de transmisión como de la carga. Sin embargo, bueno, cuando se empezó a ver los métodos de acoplamiento, se empezó a trabajar con el más sencillo, y justamente es esta técnica que les acabo de mostrar. Entonces, ¿cuál sigue siendo la solución para adaptarse a la problemática que a nosotros nos enfrenta día con día como ingenieros? Pues es utilizar la técnica de acoplamiento con uno o dos stubs. ¿Okay? Sin embargo, bueno, pues es importante que ustedes conocieran que existe esta técnica que se le conoce como de acoplamiento de impedancia utilizando un transformador de un cuarto de onda. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. Sí, profe, el número de cargas podría variar. Por ejemplo, en este ejemplo, usted nos mostró dos cargas que vendrían siendo R01 y R02. Ajá, sí. Entonces, ¿pueden aumentar? 3 o 4, sí. Sí, Ok. aunque hipotéticamente, pues sí se puede poner 4 o 5. Y se tendría que hacer el cálculo para cada una de las ramas. Y sigue aplicando, por ejemplo, la misma condición de que ya en la línea principal, Sí, el coeficiente de reflexión vendría siendo 1 o sí, 0. sí, Perdón. sí, 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 se sigue considerando lo mismo. Ok, y una duda, Sí, más en la sección 1 o bueno, en la parte de la sección 1 sí. de las diapositivas, no sé si me puede explicar otra vez la primera parte, de favor. ¿En cuál? ¿Puede regresar sus diapositivas, por favor? ¿Otra? ¿Es la primera esta? No, más adelante. Creo que era ¿En el en... ejemplo? Ajá. Otra adelante, por favor. Es que no... Esa mera. Ok. No sé qué es lo que no alcanzaste a... Y nada más lo primero, lo de RI1
y igual a RI2. Esa parte es la única que no entendí. Lo demás, todo el desglose de las ecuaciones sí, Ah, sí lo entendí. lo que pasa es que por lo mismo como se requiere en este caso que la potencia sea el doble, la que va a entrar hacia esta rama y lo mismo hacia esta rama, multiplicas por 2 el valor de ser RI sería la entrada hacia esta rama, RI1 y RI2 sería la de esta otra rama. ¿Ok? Y lo haces el doble porque la potencia que tienes aquí, al ser el doble, pues la mitad se va para acá, que sería 1, y la otra mitad sería de la potencia para acá, sería el otro 1. Para que en este caso, pues los dos puedan tener la misma potencia. Entonces, por eso se hace esta condición de que R input 1 igual a R input 2 igual a 2 veces R0. Ok, vale, profe, gracias. Uh-huh. Sí, de nada. No sé si alguien más. Bueno, si es así, entonces vamos a pasar a otro tema, ¿sí? Respecto a otro tipo de línea de transmisión. Recordarán que cuando empezamos el curso, les comenté que había diferentes tipos de líneas de transmisión, ¿sí? La línea bifilar, la línea coaxial, en el cual, pues, en gran parte del curso nos dedicamos a estar estudiando los efectos con detalle y aprender muchas cosas. Entonces ahora es momento de hablar de otro tipo de guía de otro tipo de línea de transmisión, la cual se conoce como las famosas guías de onda. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? En frecuencias superiores a 3 GHz, inclusive a veces un poquito menos, a veces un poquito más, la transmisión de energía electromagnética a lo largo de las líneas y cables de transmisión se hace muy difícil. Aunque hay cables coaxiales, bueno, los cables coaxiales más comunes que encontramos en las tiendas, como es los que utilizan en las puntas de osciloscopio, pueden trabajar a diferentes límites de frecuencias, no hay un valor exacto. Pueden trabajar cerca de 1 giga, un poquito por debajo de 1 giga, un poquito por arriba de 1 giga, normalmente. ¿Sí? Entonces, si yo quiero frecuencias superiores a esos valores, entonces tengo problemas para la transmisión de la señal por medio de voltajes y corrientes, que es como comúnmente lo hacemos, ¿sí? En lo que es la transmisión en la línea. Es decir, si nos vamos a nuestra figurita, que es siempre puesto, donde tenemos de este lado del derecho el transmisor o el generador, y del lado izquierdo lo que es el receptor o la carga, lo que tenemos aquí es nuestra línea de transmisión. Entonces, lo que se hace es tener una corriente que sale de la línea, me salió más bien como una L. Tenemos lo que es una corriente y también una diferencia de potencial, una tensión eléctrica o voltaje, como normalmente lo llamamos. ¿Sí? Entonces, para las líneas coaxiales lo que hacemos es eso, utilizar un voltaje, una corriente, y lo que hacemos es pasarla por un par de conductores, ya sea en configuración bifilar o en configuración coaxial. ¿Y qué pasa si se incrementa, en este caso, el valor del voltaje o de la corriente? ¿Sí? Tenemos mucho mayor pérdidas en el dieléctrico y en los conductores. Entonces, eso hace difícil que bajo la estructura, ya sea de un cable bifilar o un cable coaxial, pueda yo manejar frecuencias superiores. Algunos han de preguntar, bueno, ¿y no hay cables coaxiales que soporten más frecuencias? La respuesta de mi parte es sí. Hay cables coaxiales particularmente para manejar señales de radiofrecuencia o señales de radio, cuyas frecuencias que puede alcanzar, puede andar por ahí entre 2.5 y 3 GHz. ¿Sí? Algunos hasta 4 GHz. No recuerdo por ahí en los catálogos, pero parece que por ahí andan. Y son cables especiales que normalmente se les conoce como cable HELIAX. Pero los cables comúnmente que conocemos de la estructura coaxial, la mayoría pues tienen problemas para poder transmitir, por lo que dicen en este caso en el segundo párrafo. Sí, bueno, en este caso, pues por las grandes pérdidas que se pueden presentar tanto debidas al dieléctrico como al conductor. Además, ¿qué pasaría si yo quisiera transmitir mucha potencia? Potencia sabemos que es el producto
de la corriente por el voltaje. Entonces, bueno, yo sé que la mayoría de ustedes ya no escucha radio comercial. Estamos en otras épocas, ahora muy pocos escuchan la radio. Pero si alguna vez la han escuchado o por curiosidad encienden una radio en su teléfono, descargan una aplicación para escuchar radio, que no es directamente a veces así, sino se hace a través de un software, ¿sí? O si escuchamos a través de un aparato especialmente diseñado para radio, si es que tenemos en casa, y sintonizamos una estación, cualquiera de estas que sea, ya sea de AM o FM, normalmente por requerimiento de gobernación, cada estación de radio tiene que decir su identificador, es decir, su identificación, es decir, yo soy la estación fulana de tal, ¿sí? Tienen un cierto nombre, un sobrenombre, y estoy transmitiendo en tal frecuencia a 3.000, 4.000, 5.000 o 6.000 watts de potencia radiada. ¿Se pueden imaginar esas cantidades? 3.000, 4.000 o 5.000 watts de potencia radiada. Pues si yo utilizo la formulita de la potencia igual al producto de la corriente por el voltaje, pues no tengo más que dos opciones. Si yo quiero tener aquí un valor de 5.000, pues puedo mantener un valor de corriente bajo y una alta tensión. Pues si yo tengo una alta tensión, puedo generar un arco eléctrico aquí, entre el par de conductores. Si yo no quiero generar un arco eléctrico, bajo la tensión e incremento la corriente. Pero si incremento la corriente, el calibre del conductor que debo utilizar aquí debe ser pues muy grande o muy grueso. Entonces es imposible que yo pueda manejar mucha potencia en una estructura tanto bifilar como coaxial. Una potencia tan grande como 5.000 watts. Y además, pues el de la estación de radio me dice que es de potencia radiada. Cuando hablo de potencia de forma conducida, es decir, que es el producto de la corriente por el voltaje en las señales que están en los metales, pues es más fácil. Pero cuando hablo de potencia radiada, la potencia que llega a una antena, que es la que se utiliza para poder radiar, ¿sí? Normalmente hace que se degrade este valor. Por consiguiente, necesito incrementar la señal que está alimentándola para obtener de forma radiada una potencia muy alta. Entonces, eso hace que el tipo de línea de transmisión que hemos estado estudiando ya desde el inicio del curso se vuelva bastante complicado. Entonces, ¿cómo se resolvió eso? Eso se resolvió utilizando las famosas guías de onda. Es decir, las guías de onda se utilizan en este caso, las aplicaciones que requieren manejos de potencia muy grandes o grandes. Entonces, la pregunta entonces sería, ¿qué es eso de una guía de onda? ¿Y cómo es que transmite la información? Bueno, pues la guía de onda es un tubo metálico hueco de sección transversal uniforme que nos sirve para transmitir ondas electromagnéticas por medio de reflexiones sucesivas. Si estas reflexiones se llevan en las paredes internas del tubo. Y entonces a esa técnica en ingeniería le llamamos lo que se conoce como guía de onda. Entonces es un tubo de sección cuadrada o rectangular, aunque la realidad es que el que más se utiliza es el rectangular. La cuadrada, la sección cuadrada también podría servir, pero es poco útil, es más eficiente la guía de onda de sección transversal rectangular o circular. Entonces, esto es un hueco, es un tubo completamente hueco. Este se nos hace más simple, como un tubo que utilizamos en la plomería, ¿verdad? Para transportar agua es algo similar a eso. Y aquí, bueno, pues este ya no es tan común porque no lo utilizamos de esta forma geométrica para cosas más comunes en el hogar, ¿verdad? Pero es un tubo completamente una sección, en este caso hueca. Y entonces lo que se hace es que la señal se tiene que ir rebotando en las paredes de estas cavidades. Así es como se hace. Y la dirección de propagación, pues es la que se muestra en este caso por la flecha verde. Claro, siempre y cuando yo excite del lado de que estoy señalizando ahorita en la pantalla. Eso significa que del otro extremo lo que yo voy a hacer es colectar la información que en este caso yo envié por lo que es este tipo de línea de transmisión. Entonces,
Las guías de onda se pueden usar para transportar energía entre equipos o en distancias más largas para llevar la potencia del transmisor a una antena o señales de microondas de una antena a un receptor. Están hechas de cobre, de aluminio o latón. Y bueno, alguien se ha de preguntar, ¿yo no las puedo hacer de fierro común y corriente? La respuesta es sí, sí se pueden hacer. ¿Cuál es la desventaja de hacerlos de fierro o de acero? Pues su peso. Serían demasiado pesadas. El utilizarlas de cobre, pues es muy costoso. La ventaja es que sabemos que se oxida, pero la oxidación es un poco lenta comparada con el acero. Lo mejor es aluminio, el problema es que el aluminio es caro. O la otra es utilizar latón, que es un poco más económico, pero que la desventaja que tiene es que es más pesado que el aluminio. Entonces podemos encontrarlas en las tres, aunque lo más común las tenemos en aluminio y en latón. Además de que si las vamos a utilizar, por ejemplo, para alimentar una antena, como las que alguna vez hemos visto cuando volteamos hacia el Cerro del Chiquihuite, allá en Zacatenco, esas antenas que radian a esa potencia tan grande, ¿sí? Lo que utilizan pues es este tipo de líneas de transmisión, pero además se encuentran a la intemperie y eso hace entonces que estén expuestas a ambientes que van a hacer que generen corrosión. Entonces, pues eso también es una desventaja para la utilización de ciertos materiales metálicos en la construcción de guías de onda. Y entonces estos metales se extruyen en largos tubos rectangulares o circulares. Entonces lo que se hace es que una energía electromagnética, para ser transportada por una guía de ondas, se inyecta en un extremo de estas. Es decir, entonces en vez de transmitir la información por medio de voltajes y corrientes, lo que se hace es el uso de una onda electromagnética. Pues sabemos que la onda electromagnética está conformada por campos eléctricos y magnéticos. Entonces, esos campos eléctricos y magnéticos, asociados con la señal de información que nosotros queremos enviar, van a rebotar en las paredes internas de un lado a otro de, en este caso, la línea de transmisión tipo guía de onda, a medida que avanza por toda su longitud. Entonces, cuando hablamos de energías, de ondas, perdón, electromagnéticas, sabemos que existen modos de propagación. Recordando por ahí el curso que tuvieron como antecedente a este, un curso de campos y ondas electromagnéticas, tenemos, ¿sí?, diferentes modos de propagación que ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y entonces, como bien dice en la parte superior, para determinar la configuración del campo electromagnético dentro de la guía de onda, se debe de hacer un análisis con el auxilio de las famosas ecuaciones de Maxwell. Ecuaciones que muchas veces ni siquiera entendemos, pero lo que nos dicen así en pocas palabras es la relación que existe entre lo que es el campo eléctrico y el campo magnético. Y entonces estas deben resolverse sujetas a las condiciones de contorno o de frontera, obviamente apropiadas en las paredes de la guía, que es donde en este caso se va a hacer el rebote de la onda electromagnética para poder conducir la información que nos interesa. Entonces, tales soluciones referentes a las ecuaciones de Maxwell dan lugar a una serie de configuraciones de campo. Entonces, cada configuración se conoce como un modo, es decir, los famosos modos de propagación. Entonces, los modos de propagación que nos enseñaron en el curso de campos y ondas son 4, aunque prácticamente estoy seguro de que lo que mayormente les mencionaron es que eran 3. El famoso transversal electromagnético, cuyas abreviaturas o siglas son TEM, que a veces lo leemos como TEM, y que una característica de este modo de propagación es que la intensidad de campo eléctrico en la dirección de propagación vale 0, y la intensidad de campo magnético en la dirección de propagación, que en este caso estamos definiendo como Z por convención en la mayoría de la literatura, también es igual con 0. Es una característica muy peculiar del modo de transmisión TEM.
El otro modo de transmisión corresponde al transverso eléctrico, cuyas siglas o iniciales se ponen como TE. Y las condiciones que se presentan en este modo de transmisión es que la intensidad de campo eléctrico en la dirección de propagación, que por lo que comenta por convención, es en la dirección Z, vale 0, y la intensidad de campo magnético en esa dirección es diferente de 0. El siguiente es el modo de propagación transversal magnético, cuya abreviatura es TM, y para este caso, la intensidad de campo eléctrico en la dirección de propagación es diferente de 0, y la intensidad de campo magnético en la dirección de propagación es 0. Y el modo híbrido, el famoso modo híbrido, cuyas siglas son HE y que muy pocos libros lo abordan, que es un caso muy particular y muy peculiar, es que en este, precisamente, la intensidad de campo eléctrico en la dirección de propagación es diferente de 0, y la intensidad de campo magnético en la misma dirección de propagación vale 0. ¿Eso qué significa? Bueno, cuando nosotros tenemos una onda electromagnética y tenemos dos componentes, ¿verdad? Si este le llamamos E, que sería la intensidad de campo eléctrico, voy a tratar de dibujar a lo mejor posible, y luego tenemos una componente que está prácticamente a 90 grados, que sería algo parecido aquí. Esto aquí es muy complicado de dibujar. Si lo viéramos en un corte de sección transversal, viendo el frente de onda, lo que veríamos en este caso es una especie de cruz. Sale un poco chueca. Una especie de cruz donde lo que nosotros tenemos en este caso es en color rojo la intensidad de campo eléctrico. Aquí es con su flechita indicando que es una representación vectorial. Y lo que sería en este caso la intensidad de campo magnético, que sería H. Entonces el modo más crítico, que sería el último, el modo híbrido, nos dice que la dirección de propagación, que sería así como lo ven en la pantalla, saliendo hacia ustedes, tendríamos energía en el frente. Por eso se le conoce como híbrido y es el modo más complicado de entender. En los demás modos, la energía que resulte sería el producto cruz entre la intensidad de campo eléctrico por la intensidad de campo magnético, que está dada en términos del famoso vector de Poynting. Entonces, dependiendo del modo de propagación, tanto TEM, TE y TM, entonces lo que nosotros tenemos en diferentes puntos de aquí, si lo vemos como cuadrantes, diferentes valores de intensidad de campo, perdón, diferentes valores de energía debido al famoso vector de Poynting. ¿Ok? Entonces, estos modos de propagación son importantes para lo que es las famosas guías de onda. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas lo que vamos a transmitir dentro de la cavidad de la estructura que conforma lo que es este tipo de línea de transmisión, pues tenemos que definir un modo de propagación para poder, en este caso, transmitir la información dentro de ella. Entonces aquí tenemos las componentes de las intensidades de campos eléctricos y magnéticos. Por convención, como les había comentado, pues tenemos la dirección de propagación en Z, perdón, y entonces podemos tener EZ y HZ. Tenemos las componentes de campo en la dirección Y, tenemos EY y HY, y las componentes en la dirección X, que es lo que comúnmente se utiliza en el curso de campos y ondas electromagnéticas en modo cartesiano. ¿Cómo es que se transmiten entonces estos campos dentro de la guía de onda? Bueno, una forma fácil de verlo es utilizando una guía rectangular. Para el modo transversal eléctrico, que es el que se muestra en el lado izquierdo, tenemos líneas de campo eléctrico, las cuales están dibujadas en color azul. Y podemos ver que podrían nacer, digo que podrían nacer porque no tiene una flecha que indique la dirección, podrían nacer en este caso del plano que se encuentra en la parte del fondo, ¿verdad? Es decir, el piso, e ir al plano, en este caso la cara que se encuentra en la parte superior. Entonces la dirección sería con una flecha hacia arriba. O podrían ser en modo inverso, es decir, que nazcan en la parte superior y vayan a la inferior. Eso es en este caso cómo se van comportando las líneas de campo eléctrico.
para el modo T y para el campo magnético, entonces lo que tenemos son estas líneas que están cerradas. Sabemos que las líneas de campo magnético siempre deben, en este caso, ser cerradas y están dibujadas en color rojo. Y entonces lo que tenemos en este caso es la transmisión como se va viendo en esta figura. Para el modo transversal magnético, ¿sí? Lo que tenemos ahora es, si vemos aquí, siguiendo los mismos colores, el campo magnético son ahora, ¿sí? Estos rectángulos que pues, se asemejan a la boca de entrada de la guía de onda, y las líneas de color azul, que son las líneas de campo eléctrico, que es como se representan en este caso, conforme van en este caso, presentándose en las paredes de lo que es la guía de onda. Obviamente la dirección de propagación es como se muestra en la flecha verde que está en la figura. Entonces, como bien dice en los textos, en el rojo, las líneas de flujo magnético aparecen como lazos continuos y las líneas de campo eléctrico aparecen con sus puntos de inicio y fin, que es como normalmente en física nos han enseñado a representarlas. Entonces, cualquier forma de sección transversal de una guía de ondas puede soportar ondas electromagnéticas, en las cuales las guías de ondas rectangulares y circulares se han vuelto las más comunes, algunas por su facilidad de implementación, vamos a ver más adelante, otras porque van a depender mucho del famoso modo de polarización. Nuevamente, haciendo alusión al curso previo que llevaron antes de iniciar este que estamos casi por concluir, ¿sí? Que era el curso de campos y ondas electromagnéticas, también vieron lo que fue polarización, cómo polarizar, en este caso, la onda electromagnética. Por esa razón, entonces, pues particularmente se utilizan dos tipos, aunque bien nos dice la teoría que podría utilizarse pues diferentes formas geométricas, pero las más eficientes son la de tipo rectangular y la de tipo circular. Por esa razón vamos a ver cómo es que funciona en el caso de una línea rectangular y posteriormente para el caso de una línea circular. Entonces, una guía de onda de tipo rectangular se conoce como, pues, tal vez soy bastante repetitivo, pues guía de onda rectangular tal cual. Entonces, en este caso su esquema es como el que se muestra en la pantalla, donde en este caso tenemos una pared, normalmente es muy delgada, ¿sí? Pero aquí para que no parezca simplemente una hoja, se pone un poquito de grosor y se utiliza la literal A para, en este caso, por convención, pues referirse a la longitud más larga de la sección rectangular y B a la sección más corta. Entonces, como bien he estado comentando, normalmente la dirección de propagación se define por la coordenada Z. Entonces vamos a tener componentes en la dirección Y y en la dirección X. Algo que es importante hacer mención es lo que dice justamente en la parte inferior, que las dimensiones de la guía de onda determinan el valor de frecuencias de operación. Entonces, el tamaño de la guía de onda determina su intervalo de frecuencia de operación. La frecuencia de operación está determinada por la dimensión A, es decir, entonces una guía de onda va a operar en función de la longitud de su sección más larga, que sería en este caso representada por la literal A. Y esta dimensión generalmente se hace igual a la mitad de la longitud de onda en la frecuencia más baja de operación. Entonces a esta frecuencia se conoce como la frecuencia de corte de la guía de onda. ¿Y por qué es importante esta frecuencia de corte? Pues porque en la frecuencia de corte y por debajo de esa frecuencia, la guía de onda no transmite energía. Es decir, entonces, esto significa que una guía de onda, a la guía de onda se le debe de calcular lo que es una frecuencia de corte, porque no puedo agarrar cualquier tubo y decir, ya, esta es una guía de onda y me encontré ahí en casa un pedazo de tubo y ya lo voy a utilizar como guía de onda, ya. No, hay que hacer el cálculo y el diseño respectivo para poder hacer uso de esa estructura como si fuese una línea de transmisión. ¿Por qué razón?
Porque la teoría del análisis de las guías de onda nos establece que si la frecuencia que yo voy a transmitir por esa línea de transmisión, si es en este caso rectangular, que es el caso que estamos abordando, ¿sí?, es inferior a esa frecuencia de corte propia que va a depender de las dimensiones de la guía, entonces la información que yo intente enviar a través de esa línea de transmisión no va a poder llegar al otro extremo de la misma. Es decir, no se propagará esa onda electromagnética dentro de lo que es la estructura de la guía de onda. ¿Y se perdería? No. Ahorita vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo quedaría representado. ¿Qué es lo que pasaría? Es decir, no se desaparecería porque sabemos que la energía pues no se crea ni se destruye, ¿no? Entonces, alusivo al comentario de su compañero, vamos a ver lo que se tiene aquí. Entonces, vamos a ver este caso. En frecuencias altas, bueno, aquí la guía de onda sería, en este caso, esto que está aquí, con lo que es esta línea que está acá. Es decir, la guía de onda no es esto, ni es esto, ¿ok? Eso no es la guía de onda. La guía de onda sería, en este caso, esta y esta, ¿ok? Entonces, a frecuencias altas, lo que nosotros tenemos, ¿verdad?, que los ángulos son iguales, son grandes, perdón, y por lo tanto el camino entre las paredes opuestas es relativamente largo. Entonces, si nosotros aquí tenemos forma de representar mediante vectores cómo es que llega la onda electromagnética a lo que es la parte superior de la cavidad, ¿sí?, entonces veríamos que tiene un ángulo de incidencia con respecto a la vertical que está marcada aquí. Y tendríamos una reflexión con un ángulo que le vamos a llamar B. Entonces, si al ángulo de incidencia lo notamos como A, que sería este ángulo, y este otro sería el ángulo B, nuevamente con respecto a la vertical, formando 90 grados, con respecto a la pared inferior, tendríamos que A es igual a B, por consiguiente, representado vectorialmente, tendríamos desplazamientos de la onda electromagnética por el modo, más bien, el fenómeno de reflexión interna total. ¿Qué pasaría? Que si yo coincido en que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia, no tendría onda electromagnética transmitida. Es decir, que atraviese la pared y se salga. Es decir, queda confinada dentro de la cavidad. Eso es muy importante. Eso sucede en frecuencias altas. A una frecuencia más baja, los ángulos disminuyen y el camino entre los lados se acorta. Entonces veían que hace un momento los desplazamientos eran mayores. Ahora lo que se hace es que los ángulos se han, en este caso, achicado. Aquí nuevamente podemos sacar la vertical y aunque los ángulos pueden ser los mismos, entonces tenemos reflexión interna, sí, pero la trayectoria de desplazamiento es más corta. La pregunta es, ¿se va a transmitir información? Sí, pero vamos a tener un retardo en ella, ¿ok? Entonces, cuando la frecuencia de operación alcanza la frecuencia de corte de la guía de onda, la señal simplemente rebota directamente entre las paredes laterales de la guía de onda y no tiene movimiento hacia adelante. Entonces, lo que va a hacer es estar rebotando y el movimiento va a ser muy tardío, ¿sí?, hacia adelante, haciendo que la información no alcance a llegar en el otro extremo, ¿ok? Entonces, a una frecuencia de corte y por debajo, lo que sucede, en función a la pregunta que hace su compañero, es que va a quedar rebotando en un punto. Va a quedar aquí como oscilando y dentro de la cavidad, a una distancia X, no vamos a tener ningún tipo de información. Entonces, en resumen, para poder ver los tres casos, ¿sí?, en esa diapositiva, vemos que a altas frecuencias tenemos el mayor desplazamiento y por consiguiente la transmisión de la información. A frecuencias medias sí podríamos llegar a tener, en este caso, transmisión de la información, pero tendríamos retardos. A bajas frecuencias
difícilmente podríamos tener desplazamientos y dificultarían la transmisión de un punto a otro, considerando que estamos excitando del lado izquierdo y recibiendo del lado derecho. Y a la frecuencia de corte, pues simplemente ya no hay transmisión y por debajo de ella, menos. Por consiguiente, pues es importante que se seleccione el tamaño exacto de la guía de onda. Y esta se selecciona basándose en la frecuencia de operación deseada. Y entonces se escoge el tamaño de la guía de onda tal que su ancho rectangular sea más grande que una media longitud de onda, pero menor que una longitud de onda a la frecuencia de operación. Entonces, eso significa que las guías de onda deben de tener ciertas frecuencias de operación. No pueden ser, en este caso, estructuras en las cuales se pueda transmitir, ¿sí?, frecuencias infinitas. ¿Ok? Entonces, esto da una frecuencia de corte que es menor a la frecuencia de operación, por lo tanto, asegurando que la señal se propagará. Eso es lo que resulta del análisis. Y entonces, bueno, del análisis electromagnético de este tipo de líneas de transmisión. La representación general, ya una vez que se ha entendido cómo es que es el mecanismo de transmisión físico a través de la representación vectorial y fusionándolo con los modos de propagación, que sabemos que son los que tienen una onda electromagnética, ¿sí?, la representación general se hace poniendo las siglas TE o TM con subíndices M, N para ambos casos. Algo que es importante mencionar es que muchas veces en la literatura no se pone la coma, sino se puede poner simplemente TMN. Es válido, no necesita forzosamente la coma, puede o no utilizarse. Donde en este caso el subíndice M indica el número de variaciones de media onda de la intensidad de campo eléctrico en la dimensión A, es decir, la parte ancha de la guía de onda. Y el subíndice N, el número de variaciones de media onda del campo eléctrico en la dimensión B, que correspondería a la parte estrecha de la guía de onda. Entonces, el modo T10, o muchas veces se lee como modo T10 o modo T10, que es lo mismo, ¿sí? Todos aquellos ingenieros que manejan guías de onda y les dices, es que es un modo T10, ya entiende de qué estás hablando. Entonces, este modo en particular tiene una longitud de onda más larga y por consiguiente se denomina como modo dominante. Entonces, el 1 significa que en este caso, como nos dice aquí, que es el número de variaciones de media onda, es decir, tiene una media onda viajando, por consiguiente, es el modo dominante. ¿Sí? Entonces, es el modo para la frecuencia más baja, es decir, que se puede propagar en una guía de onda. Entonces, si nosotros hacemos un esquema, primero, de un corte de sección transversal, de una guía de onda rectangular, como el que se muestra en la figura del lado izquierdo, tenemos la dirección de propagación, que es la dirección Z, la literal A para denotar lo que es la longitud más larga de la cavidad y la longitud B para denotar la longitud más estrecha, ¿sí? Vemos aquí que tenemos la componente de campo eléctrico en la dirección Y, que es como se muestra en este esquema. Entonces la reflexión en el modo T10, que es el modo dominante, sería como se muestra en este dibujo isométrico que estoy señalando. Nuevamente la dirección de propagación sigue siendo la Z, y entonces vemos que se está excitando desde lo que es el extremo que estoy señalando y va a salir por el frente. Entonces vemos que la información está rebotada en las paredes laterales, es decir, en las paredes que tienen la dimensión más estrecha, es decir, que están denotadas por la literal B. Si nosotros tuviéramos unos rayos X y miráramos, ¿verdad?, por la parte superior de, en este caso, este tipo de guía de onda, veríamos aquí un puntito que está apuntando hacia nosotros. Eso significa que el vector está saliendo de la pantalla hacia su cara. Es decir, la componente de campo eléctrico en la dirección Y, como se muestra en la figura del lado izquierdo. ¿Okay? Así es como va a ir en este caso presentado. Y lo que se muestra en estos vectores que van rebotando en las paredes laterales, que esta sería la pared
denotada por la dimensión de la literal B, y de este lado igual, correspondería a la componente de campo magnético en la dirección Z. Que es la que vendría en este caso llevando una información. ¿Ok? Sin embargo, tendríamos no solamente esa componente, sino también una pequeña porción de esa componente en la dirección X. ¿Ok? Y bueno, aquí ya nos vamos a meter directamente con los ángulos. Lo único que me interesa es que vayan viendo cómo es que se va haciendo la transmisión de la información a través de lo que es la técnica de reflexión interna total. ¿Ok? Entonces, ¿puede haber pérdidas en este tipo de líneas de transmisión? Sí puede haber. Pero hipotéticamente o de forma idealizada, si todo está bien hecho, bien construido, es decir, que las paredes internas estén perfectamente pulidas y no tengan perturbaciones grandes en función de la longitud de onda, entonces estas reflexiones se pueden dar de manera correcta. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, aquí tuviese alguna pequeña obstrucción? Pues cuando llegue el vector aquí, lo que va a hacer es desviar, dependiendo de la forma geométrica que tenga aquí, va a desviar y por consiguiente la transmisión va a ser ineficiente o puede que ni haya transmisión. Entonces lo que se debe de hacer en este caso es tener limpio las paredes internas para que se pueda llevar a cabo en este caso la transmisión de la señal. ¿Ok? Por esa razón, pues deben estar perfectamente pulidas sin perturbaciones internas para que se pueda lograr la transmisión de la energía electromagnética. Y entonces la ecuación de diseño, que es muy simple para una guía de onda rectangular, ¿sí?, está dada por la fórmula que aparece ahorita mismo en la pantalla. Nos dice que la lambda subíndice C, en vez de hacerlo en términos de frecuencia, recordarán que nosotros manejamos mucho ya desde el inicio del curso, con todo lo que se ha visto, utilizamos siempre el término de la longitud de onda. Todo está datado en términos de la longitud de onda. Entonces yo puedo hacer la conversión de frecuencia a longitud de onda y la letra subíndice C significa que la frecuencia sería correspondiente a la de corte. Entonces la longitud de onda de corte sería igual a 2 sobre la raíz de m dividido entre la dimensión a elevada al cuadrado más la relación de el subíndice n dividido entre b elevado al cuadrado, donde en este caso las dimensiones están dadas en centímetros. Va a decir, ¿y por qué no se da en metros? Pues porque normalmente las dimensiones o los tamaños de las guías de ondas son pequeños. Normalmente se utilizan 10, 20 centímetros cuando mucho. No en términos de metros, porque si fuesen metros, pues prácticamente podemos decir que sería como una guía de onda, pero sería una frecuencia muy baja, porque estaría en metros, y eso no puede funcionar así. Entonces, por esa razón, todo se hace en términos de centímetros, y los cálculos se hacen, por consiguiente, utilizando esas unidades. Entonces, es la fórmula que se utiliza más adelante. Vamos a, no sé si nos dé tiempo, sino para la siguiente clase, vamos a ver, en este caso, en la clase que sería mañana, cómo se hace el cálculo de la guía de onda para que ésta pueda transmitir utilizando esta fórmula. Pero ahorita, bueno, pues tenemos que seguir con la teoría. Ya en su momento lo veremos con un problema. Entonces, aquí en esta diapositiva les estoy mostrando lo que es fotografías de guías de onda. La más simple, que es la que se encuentra en la parte superior, sí podemos ver que es, en este caso, una estructura parece cuadrada, aunque es rectangular porque está volteada, y lo que tiene aquí en estos extremos, podemos ver que tiene una especie como de orejitas que normalmente nosotros le llamamos bridas. Aquí en esta fotografía se puede observar mejor. Tenemos aquí una brida, aquí otra brida, aquí otra, ¿sí? Aquí otra. ¿Y para qué sirven esas bridas? En realidad esas bridas sirven para poder unirse con otro segmento de guía de onda. Aquí tienes otra brida y lo que se hace con estas perforaciones que están aquí, pues es insertar tornillos y prácticamente el armado se hace de manera mecánica, no se solda, sino que realmente lo que se hace es ir atornillando. Se mete un tornillo con su respectiva tuerca en esas perforaciones que se muestran ahí en la pantalla, en las figuras, y entonces se va armando lo que es la guía de onda.
¿Por qué no se hace proceso de soldadura? Por una sencilla razón. Cuando se va a soldar cualquier tipo de material, se aplica mucha temperatura. Y si se debería de tener una sección completamente rectangular, lo que se hace muchas veces con el proceso de soldadura es tener este tipo de cosas, ¿sí? Que se deforma, en este caso, el material. Y esto no nos sirve. Por esa razón, pues esto se hace mediante atornillado. Y la otra es que, pues si la longitud de la línea de transmisión es muy larga, pues llevar un proceso de soldadura de muchas distancias muy largas, pues no es tampoco tan conveniente. Entonces es más práctico hacerse mediante lo que es la unión de tornillos, ir atornillando poco a poco. ¿Ok? Bien, pero hay un problema. Aquí en la figura se muestra la sección o un trozo de guía de onda ideal, porque este es completamente rectilíneo. ¿Qué pasa cuando yo quiero, en este caso, aplicarlo donde hay curvas? Bueno, pues aquí tengo en esta fotografía del lado izquierdo una especie de codo, ¿verdad? Que prácticamente está como a 90 grados y del lado derecho también otro. Sin embargo, estos no son tan convenientes. ¿Por qué razón? Pues porque nosotros sabemos que lo que se tiene aquí son reflexiones internas y cuando yo tenga aquí la reflexión interna, este va a cambiar de ángulo. Aunque cualquiera diría es que aquí ya no se va a transmitir, sí se alcanza a transmitir, pero la eficiencia de transmisión decrece. Aquí lo mismo, viene en este caso, viene el vector y cambia el ángulo y eso hace que se tenga una transmisión menos eficiente. ¿Cuál es la solución que se puede utilizar para este tipo de problemas? Pues utilizar un ángulo que no sea tan agudo, es un ángulo suave, donde si por ejemplo transmitimos de izquierda a derecha, aquí puede ser de cualquier lado, no importa. Si es del lado derecho, o aquí en el lado derecho en la parte de abajo, o aquí en el lado izquierdo en la parte de abajo, no importa. Lo que tendríamos, aquí si lo representamos, ¿verdad? Con vectores, tendríamos, si se fijan, una transmisión suave, muy poco cambio en los ángulos de reflexión. Por consiguiente, este sería el mejor, ¿sí?, método o la mejor estructura para cuando se tienen dobleces. Eso tiene una enorme complicación porque si yo tengo una habitación que está así y vengo con una línea de una manera con una guía de onda recta y de repente llego a este extremo, pues aquí lo mejor para ahorrar espacio sería meter un codo de 90 grados, pero vemos que esto me va a meter en problemas. Entonces lo que yo tendría que hacer es un doblez así no tan agudo y esto lo que me trae como inconveniente pues es la utilización de mucho espacio, desperdicio de mucho espacio. Pero bueno, desde el punto de vista de ingeniería es la única opción que se tiene. Bien, volviendo viendo aquí en las demás fotografías, en el lado, la que sigue, esta que tenemos del lado izquierdo, no sé si alcanzan a apreciar, pero aquí lo que tenemos es un conector tipo N. Conector tipo N es un conector que se utiliza para poner cables de mayor potencia, un cable coaxial, y lo que tenemos aquí, en este caso, es la estructura. Es decir, esto yo lo tendría que poner directamente en una de las bocas de la guía de onda para poder transmitir la información de este lado y la otra estructura que está del lado derecho la tendría que poner del otro extremo. Es decir, alimentar aquí a este conector por medio de un cable coaxial, convertir a onda electromagnética y captar esa onda electromagnética en otro cable coaxial del otro extremo. Esa es la forma en cómo se hace la transmisión de la información. ¿Puedo yo tapar uno de los extremos y poner la condición de corto? Pues sí se puede hacer con este tipo de aplicación, donde vemos que no se alcanza a observar aquí, prácticamente el hueco está, ¿sí?, relleno, y entonces yo puedo poner una especie como de tapón y poner una condición de corte, aunque esto no es tan común en guías de onda, pero para estar de acuerdo con lo que se ha visto en la mayor parte del curso, pues ver que sí se puede. Y bueno, en la parte inferior podemos ver aquí una figura que parece una especie de Z,
Aquí nuevamente también tenemos un problema, ¿verdad? Porque vemos que tenemos dos, ¿sí? Dos cambios, en este caso de ángulos, y eso hace pues que la transmisión sea ineficiente. Aunque después de aquí, bueno, pues lo que tenemos en este caso es que el ángulo de incidencia y de reflexión prevalecen. Sin embargo, pues el problema lo vamos a tener siempre en las curvaturas. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento de este tipo de cosas que les he estado mostrando, De momento no, profe. ¿no? Si está No, siendo profe, entendible. todo bien. Sí, No. Sí, todo bien, profe. Nada más algo así como fuera del tema. ¿Esto dónde lo encontramos? O sea, la aplicación real. Como les acabo de comentar, si ustedes quieren transmitir a una antena, por ejemplo, de radiodifusión, como necesitan mucha potencia, en vez de hacerlo por corriente y voltaje, lo hacen por campos eléctricos y magnéticos. Es decir, si pudiésemos nosotros, que es muy difícil hacer una práctica, ir al cerro del Chiquihuite donde están las antenas, podríamos ver que hay una casita y ahí está el transmisor, es decir, los amplificadores de alta potencia con toda su electrónica, y la torre que vemos a lo lejos no es la antena. La antena está prácticamente hasta la parte superior, en la punta. Nosotros la estructura que vemos de esa torre, pues es prácticamente eso, la estructura que soporta la antena. Y por uno de los, en la parte de la torre, en la base, sube lo que es la guía de onda hasta lo que es la antena. Ahí es donde se ocupa. ¿Por qué? Pues porque lleva mucha, en este caso, mucha potencia. ¿Ok? Sí, ya entendí. Muchas gracias, profe. Sí, de nada. Profe, Sí. disculpe, yo no sé si me podría explicar otra vez la parte de TEM 10 y todo eso. No lo entendí muy bien a qué se refiere exactamente como esa nomenclatura, por así decirlo. Sí, claro. Si te fijas aquí, bueno, la nomenclatura es TMN y este subíndice M indica el número de variaciones de media onda. ¿Por qué variaciones de media onda? Porque si nos vamos aquí, si te fijas, aquí solamente tendría media onda. Aquí puse simplemente las líneas, bueno, están en esta figura, no la puse yo, así viene en una referencia, simplemente para esquematizar lo que es el campo eléctrico. Pero si nos vamos a la estructura de la rectangular, ahorita lo voy a poner. Esta onda central, que es lo típico que nosotros manejamos, te das cuenta que aquí tienes media onda. Aquí te faltaría la otra media onda, ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces, eso se refiere a las medias ondas que tú vas a transmitir. Ese es lo que nos dice la nomenclatura respecto a la M. Ajá. Y en el caso de la N ahí vale cero. ¿Por qué vale cero? Porque fíjate bien que dice que el segundo subíndice, que sería N, indica el número de variaciones de media onda del campo eléctrico en la dimensión B. Si nos vamos, aquí vendrías, ¿no? Esta sería la otra media longitud de onda. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero no existe en B. No está aquí. Está fuera de la estructura, ¿no? Ujú. Entonces por eso es cero. Ah, ok. Está bien. Sí, 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 queda más claro. Sí. Muy buena pregunta, ¿no? Qué bueno que no te quedas con la duda. oiga, profe, y bueno, disculpe que le interrumpa. ¿Puede existir el caso donde sí exista esa parte dentro del rectángulo? T2, sí existe el T20. No, bueno, aquí en esta parte no. Puede haber dos medias longitudes de onda aquí. Ok, pero nunca va a existir la parte de abajo entonces dentro de... Así es, no puede haber un T así, de esa manera. Puede existir el T01. El T01 tendría que ser aquí, así. Pero entonces en la dimensión A sería 0 y estaría en la dimensión B. Ok, gracias, profe. Sí, de nada. Ok,
Entonces esa es la forma en cómo se hace. Respecto a la rectangular, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna otra duda? Porque voy a pasar a comentar acerca de la circular. Pues creo que no, profe. No, profe. Ok. Entonces, para la siguiente sería la guía de onda circular. También es un tubo metálico hueco de sección transversal circular uniforme. Como ya he comentado, pues para transmitir ondas electromagnéticas por medio de la técnica de reflexiones sucesivas. Es decir, reflexión interna total es lo que se busca. Dentro de las paredes internas del tubo. Entonces, aquí se ve así como muy ostentoso. En realidad, la información se transmite en la zona que está aquí, en la zona más interior, en este pequeño huequito. Todo lo demás, esto es la brida, y en la parte que vemos que estoy señalando, también es otra brida. Aquí podemos ver que son tornillos. No se alcanza a ver las cuerdas, pero son tornillos. De igual manera, estas perforaciones son para atornillarse. ¿Ok? Entonces están maquinadas de tal manera que permita la información, transmitir la información y también poder unirse. Entonces la información en realidad se da dentro de esta zona. Y también utiliza el modo de propagación refiriéndose a lo que es reflexión interna total. Entonces la guía de onda circular se usa en muchas aplicaciones especiales en técnicas de microondas. Tiene la ventaja de una mayor capacidad de manejo de potencia y una menor atenuación para una cierta longitud de onda de corto determinada. Sin embargo, la desventaja que presenta este tipo de geometría es su tamaño y su peso. A veces uno dice, bueno, pues es que, pues, ¿qué importa, no? Pues sí, tal vez para nosotros no importa, porque si nos vamos físicamente a nuestros laboratorios que tenemos en la escuela, pues utilizaríamos trozos de medio metro, 1 metro cuando mucho, y eso decíamos, pues no pesa nada. Pero si ustedes se imaginan volteando ahí en las instalaciones de la escuela desde la ventana de los edificios, así, mirando hacia el Cerro de Chiquihuite, podrían ver que esas antenas tienen más de 40 o 50 metros de longitud. Tener una estructura de esa longitud de largo sería mucho peso. Entonces, y como la aplicación ya algunos de sus alumnos preguntó por ella, y que bueno que lo hizo, entonces podremos darnos cuenta que el peso es bastante importante, ¿sí? Entonces, el hecho de utilizar una estructura de tipo circular haría que el peso se incrementara, y eso es preponderante. ¿Okay? Bien, la polarización de la onda transmitida se puede alterar debido a las pequeñas irregularidades de la superficie de la pared de la guía circular, mientras que en la guía de onda rectangular la polarización es fija. ¿A qué se refiere? Recordando que ustedes también ya les enseñaron en el curso previo lo que fue la polarización. Particularmente en la guía de onda rectangular, como acabamos de ver en la estructura, la polarización es única, y entonces, así como yo estoy en este caso dibujando, ¿sí?, en la rectangular, esto va a prevalecer a lo largo de la línea de transmisión. Esta onda, imaginen que se va desplazando hacia la parte superior. Así es como se va. La polarización se mantiene. ¿Por qué no puedo aquí hacer otro tipo de polarización? En el caso de la circular, sí. En el caso de la circular, sabemos que existe también la famosa polarización circular. ¿Y cuál es esa famosa de polarización circular? Bueno, pues recordando lo que vieron en su curso, es que si yo pongo aquí el vector de campo eléctrico E, y aquí pongo con azul el H, así viéndolo de frente, yo lo que puedo hacer es ir rotando, es decir, girando estas componentes de tal manera que si yo lo viesen como en isométrico en 3D, vería, si yo dibujo el campo magnético, vería como un resorte. Es decir, que la polarización circular va haciendo esto. Es decir, un círculo. Claro, aquí hacer la componente me va a costar trabajo, pero simplemente me estoy agarrando la H. Esto es la polarización circular, y esquemáticamente lo que yo alcanzaría a ver es que esto está rotando, estaría cambiando en esta dirección o en la dirección inversa. Entonces, yo podría aplicar la polarización circular a esta estructura. Si la estructura en algún punto sufre de esto que yo estoy poniendo aquí,
bueno, aparte de que me quedó chueca, si no es perfectamente circular la sección, entonces esto va a cambiar la dirección y va a hacerlo, en este caso, menos eficiente. Y como bien dice aquí, se puede alterar la polarización. Y obviamente como resultado, pues tener del otro lado menos energía de la que debería yo de tener. ¿Sí se alcanza a comprender lo que acabo de explicar? Lo estoy haciendo de una manera así muy sencilla porque, bueno, no sé qué también entendieron en su curso pasado de campos y ondas, la explicación que les dieron en este sentido de lo que las famosas polarizaciones que se pueden hacer. Pero bien, ahora hablando acerca respecto a los modos de propagación, la onda de frecuencia más baja o el modo dominante en la guía de onda circular es diferente al de la rectangular. Particularmente para la circular, el modo dominante es el modo TE11, donde el primer subíndice, en este caso, debería ser aquí igual MN, como el caso de la guía rectangular. Indica el número de variaciones de onda completa de componente radial del campo eléctrico. ¿Por qué de onda completa? Pues porque aquí, como tengo superficie circular, puede hacer que los dos campos, es decir, la media onda y la otra media onda, puedan desplazarse en ella misma con una polarización circular. Y el segundo subíndice, que sería el N, indica el número de variaciones de media onda a través del diámetro. ¿Okay? Entonces, por eso aquí sí puedo tener un valor diferente de 0. No como en el caso de la guía de onda rectangular que hace un momento acabo de explicar a petición de uno de sus compañeros. ¿Ok? Entonces, las configuraciones de campo del modo T11 y TM11 en la guía de onda circular los vamos a ver en este caso en estas figuras. Donde líneas sólidas que podemos ver aquí, que parece como un baloncito, ¿verdad? Con diferentes líneas, representan las de campo magnético. Es decir, aquí, bueno, podemos ponerlo en 3D, pero tendríamos estas circunferencias completamente cerradas y corresponderían a el campo magnético. Y las líneas de campo eléctrico son estas que están, en este caso, interrumpidas, es decir, son trozos de líneas de transmisión. Deben ir, si este se fuese el más al menos, pues la dirección debería ser de izquierda a derecha. O si fuese al revés, de más del lado derecho a menos, pues deberían ser las líneas en sentido contrario. ¿Ok? Este es para el modo transversal eléctrico 1.1, que es el modo dominante de la guía de onda tipo circular. ¿Mm? Para el modo transversal magnético 1.1, que es el otro modo dominante, pero ahora en magnético, lo que podemos ver, utilizando la misma nomenclatura, son estas líneas cerradas. Se ven como dos polos, ¿verdad? Estas líneas que se encuentran aquí en esta frontera se cierran con las que están en este lado. Lo que pasa es que no puedo aquí en forma plana poder demostrarlo. Pues recordando que las líneas magnéticas siempre deben ser cerradas según lo que nos dicen las ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? Y las líneas de campo eléctrico serían estas líneas punteadas que se ven aquí. ¿Okay? Así es como tendríamos, en este caso, las distribuciones de las líneas, o como desde la física es como se llevan a cabo su representación. Entonces, la longitud de onda de corte para el modo dominante de propagación en una guía de onda de tipo circular de radio A va a estar dada por esta ecuación. La longitud de onda de corte es igual a 2 por pi por A, donde A es el radio, dividido entre 1.814. Y la longitud de onda de corte para el modo dominante de propagación TM01 en una guía de onda circular de radio A está dada por lambda C igual a 2 pi por A dividido entre 2.405. Ok, entonces estas dos fórmulas son importantes para lo que es la determinación de la guía de onda, que más adelante vamos a hacer con unos ejemplos de cálculo. Entonces, ¿qué aplicaciones tienen la guía de onda circular? Por ejemplo, rotación de uniones en radares para conectar la antena de bocina o la antena de corneta, como a veces se le conoce, que alimenta un reflector parabólico y que debe girar para el seguimiento.
El modo TE01 es muy útil para transmisiones de larga distancia arriba de 10 GHz. En comunicaciones de banda ancha a corta y media distancia podría reemplazar o compartir enlaces entre líneas coaxiales y micro. ¿En dónde podemos encontrar típicamente una guía de onda circular o rectangular? Bueno, creo que la mayoría, bueno, muchos, a veces en casa ya tenemos sistema de televisión por paga. Y aquel sistema de televisión por paga que no sea a través de fibra óptica, pues el proveedor de servicios que antes era, por ejemplo, Sky, de hecho todavía existe Sky, de Dish, de Telmex o los demás que hay por ahí, a eso me fueron los nombres, pero bueno, no quiero hacer también publicidad, ¿verdad? Utilizan un plato reflector, es decir, una especie como de parábola. Aquí tenemos así pequeña, con su base, su estructura en el techo, ¿sí? Y lo que tiene aquí es una especie de como cornetita. Esta cornetita en esta zona, en esta parte, lleva un plástico protector. Este plástico protector se le quita, no pasa nada, no altera el funcionamiento de la recepción. Sin embargo, ese plástico protector está puesto ahí para evitar que insectos se vayan a anidar ahí y suceda que se metan cosas dentro de la cavidad de una guía de onda. Es decir, entonces, la pequeña longitud que tenemos aquí, parece ser el cuerpo de la cornetita, y luego baja a través de un cable coaxial y ya de ahí se distribuye a la casa, ¿sí? A cada una de las habitaciones o a donde está el receptor. Esto es un pedacito de una guía de onda. Si ustedes tienen esos tipos de servicios de sistema de televisión por paga, bien puede subir a la azotea sin mover nada, ¿verdad? Simplemente echando un vistazo y se darán cuenta que ahí hay una pequeña cornetita. ¿Sí? La boca sería la antena y el otro segmento, el pedacito, sería la guía de onda. ¿Y para qué sirve? Bueno, pues lo voy a hacer aquí una figura un poquito más amplia. Déjenme también hacer una figura parabólica, luego un poco más complicado. Lo que se trata entonces es, si yo tengo aquí el receptor, es que todas las señales que llegan, aquí pegan en el plato reflector y tratan en este caso de calcularse para que puedan incidir en el foco que ya está previamente calculado. Obviamente no todas las señales llegan ahí porque puede ser que suceda como en este caso lo estoy dibujando, pero dependiendo de por así que la parábola que se tenga aquí de diseño, va a hacer que se concentre o se capte aquí la señal de información. Eso es cuando tenemos una antena receptora. Pero también otra aplicación es cuando tenemos la transmisión hacia los satélites. Los satélites que son geoestacionarios, se conoce su ubicación, ¿verdad?, en las órbitas, y lo que se hace es tener una antena parabólica también grande, y se tiene aquí lo que es la antena transmisora. Entonces se tiene aquí la antena con su guía de onda, porque lleva más potencia, y ahora lo que hace es transmitir aquí y rebotar las señales. ¿Ok? Entonces llegan diferentes y para que estas señales alcancen a los satélites. Y ese es lo que así es como se lleva a cabo la comunicación terrestre hacia lo que es la comunicación satelital. ¿Ok? Entonces, nuevamente, bueno, que no es un curso de antenas, a lo que me refiero es que aquí tenemos un pedacito, ¿verdad?, de lo que es una guía de onda. No sé si hay hasta el momento alguna pregunta. Yo sí, profe, nada más de pura Sí. curiosidad. Entonces, ¿envían la señal directamente al plato o envían una señal general? ¿A quién? No sé, tal vez el distribuidor, o sea, lo que está explicando es que por llega una ejemplo, señal. Ujú. si tú tienes un plato, por ejemplo, de este tipo, un reflector en tu casa, ¿sí? Y tú tienes aquí tu antena, te llegan diferentes señales de diferentes proveedores. Te pueden llegar señales de todo tipo, aquí las va a colectar. ¿Cómo las vas a discriminar? Pues con tu módem, el aparato receptor que te dejan. Tú aquí puedes tener infinidad de señales, puede que sean de diferentes canales, diferentes tipos de señales de otros proveedores, pero tú no vas a poder descodificarlas hasta que no tengas el descodificador, precisamente. Es decir, no son únicas. Ahora, tu pregunta, si tú quieres transmitir una señal única, también se puede hacer.
pero va a ser difícil que tú quites todas las señales que hay en el ambiente. Nosotros porque nuestra vista no nos permite ni tampoco nuestro cuerpo puede detectarlas. Pero estamos rodeados de muchas ondas electromagnéticas en nuestra habitación, en la calle, donde sea. Es decir, una gran contaminación de señales electromagnéticas. Y cualquier antena que tú diseñes vas a captarlas. Lo que no vas a poder es descifrar lo que viene dentro de esas señales, porque necesitarías los descodificadores apropiados. Oh, ok, vale. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Sí, yo. Sí. Nos había comentado justamente en la imagen que había como unos dispositivos que transformaban, más bien que mandaban la señal de un cable coaxial a la guía Ajá. o viceversa. ¿Qué son exactamente, qué son esos como convertidores? Se los voy a mostrar más adelante, yo creo que mañana tal vez, cómo excitar a la guía de onda. Es muy simple, es un pedacito de alambre. No tienen gran ciencia. Es un solo pedacito de alambre que hace la función de una pequeña antena monopolo. Que en realidad es un dipolo, pero bueno, ya lo vamos a ver mañana. Interesante pregunta. Vale, profe, gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda? Bien, si no, entonces aquí le vamos a dejar por hoy, ya se nos acaba el tiempo. Mañana vamos a ver unos ejemplos de cálculo para lo que es la guía de onda y algunos comentarios más acerca de esto, como es cómo se excitan y ese tipo de cosas que acaba de preguntar su compañero. ¿Ok? Entonces, que tengan muy buena tarde y cuídense. Gracias, profe. Igualmente, buena tarde. Sí, Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Nos vemos.